la otra semana les iremos contando cuál va a ser el eje temático del semestre, sobre qué vamos a dar las charlas de las próximas semanas. Entonces, bienvenidos a Cúmulos. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por, primero pues a Cúmulo por la invitación y la oportunidad de poder compartir con ustedes algo de lo que aprendí, no solo durante la maestría, sino desde que inició esta pasión por la astronomía, que creo que como muchos de ustedes aquí presentes compartimos que es desde algo desde pequeños, ¿no? Que nos interesa estos temas. Entonces la idea de hoy es aprovechar esa oportunidad que me acumulo para contarles sobre un material que es indispensable, es básicamente la materia prima para el trabajo que hacen los astrónomos, tanto astrónomos aficionados como astrónomos profesionales. Sin ese componente no sería posible conocer lo que conocemos hoy del cielo. Y la idea de eso es mostrarles a ustedes qué tipo de información podemos extraer de esa materia prima. Y esa materia prima va a ser la luz. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, la materia prima de los astrónomos es la luz. Es gracias a la luz que nosotros conocemos, por ejemplo, cuando ustedes escuchan en artículos, cuando ven en algún documental que dicen tenemos una estrella, esta estrella está a tanta distancia, tiene esta composición química, o ahorita ya que estamos en el boom de descubrimiento de exoplanetas, que hasta ya somos capaces para ciertos planetas, exoplanetas, poder saber de qué se compone la atmósfera cuando son objetos que están a años luz de nosotros. Entonces, ¿cómo es eso posible? También conocer qué elementos químicos se encuentran en esas nubes de gas y polvo que se encuentran en nuestra galaxia, o qué componentes se encuentran incluso en galaxias que están tan lejanas que ya no podemos hablar ni siquiera en el año luz como una unidad de medidas para referirnos a ellas, sino ya se usa algo llamado como el redshift. Sí, ahorita les comento qué es eso exactamente, pero incluso desde los confines del universo observable, lo que hemos podido mirar con la tecnología de estas misiones espaciales que se han lanzado en los últimos años, todo eso que conocemos y que ustedes ven siempre en todos los artículos, se extrae esa información de la luz. ¿Y qué sería esa luz? Básicamente la luz es energía, ¿sí? La luz es energía que llega a nosotros a través de la historia, como en tratar de entender cuál es la naturaleza de la luz, pues en esa curiosidad que siempre ha llevado al ser humano de explorar, de conocer su mundo, incluso no hablando de la ciencia moderna, no hablando desde Galileo o Newton, sino desde que el ser humano, digamos, tuvo una conciencia y se pudo llamar como ser humano, siempre nos ha traído como esa naturaleza de la luz. Desde la misma formación, desde que ese primer homínido empezó a caminar, ¿sí? Desde que se apareció por primera vez en el mundo el Homo erectus, después el Homo sapiens con el hombre neandertal, cuando empezó a manipular el fuego, pues siempre estuvo atraído por ese componente que es la luz. Tal vez en esos momentos él no decía, uy, eso es luz, pero él ya aprendió de un componente que emitía luz y empezó a darle usos a esa luz, ¿cierto? Digamos, en esas épocas que le comento, aprendió a manipular el fuego, aprendió a controlarlo y empezó a usarlo como una herramienta. Y asimismo, el ser humano cuando empezó a tener conciencia y empezó a mirar el cielo, que lamentablemente hoy, digamos, yo creo que hoy en día es muy difícil tener esa experiencia que pudieron tener esos seres antiguos de mirar el cielo porque ya la contaminación lumínica invadió totalmente el planeta. Creo que para poder visualizar un cielo como se pudo haber visualizado en esas épocas nos tocaría irnos o a la mitad del océano o irnos a una selva muy remota como el Amazonas, que al menos la ciudad más cercana esté a más de 300 kilómetros. En Colombia, incluso cuando nos alejamos, donde decimos vamos a un cielo oscuro, a menos de 100 kilómetros ya tenemos una ciudad y eso ya no lo daña. Entonces, por eso digo que hoy en día ya es un tanto difícil, si no imposible, observar ese cielo, pero ya esa luz
llamaba la atención de nuestros ancestros. Ya cuando se formaron las civilizaciones, empezaron a formarse las constelaciones, cada cultura empezó a representar sus creencias, sus mitos en la luz de esas estrellas, cuando ahí sí se empezó a la curiosidad de, bueno, ¿qué es esa naturaleza? ¿Qué es la luz? ¿De dónde viene esa luz? Entonces, siendo conscientes que nuestra primera fuente o nuestra fuente primaria de luz, pues es el mismo sol, fue tratar de entender cómo llega ella a nosotros, cómo viaja, de qué se compone. Y aquí es donde entran esas historias que algunos de ustedes conocerán, como por ejemplo la de Isaac Newton, cuando él empezó a explorar, empezó a experimentar con la luz, sobre todo con digamos, este famoso experimento de descomponer la luz a través de un prisma y ver cómo ella se dispersaba en diferentes colores y cómo él a partir de eso empezó a plantear junto a otros contemporáneos a su época que la luz era una onda. ¿Sí? Entonces empezó a interpretar que la luz era eso, una onda. Pero como onda necesitaba un medio para transportarse. ¿Por qué? Porque teníamos la analogía del sonido. El sonido son ondas mecánicas y necesitan del aire para poder transportarse. Entonces, ¿qué podría o qué medio tendría que existir para que esa onda pudiera viajar? Nosotros, pues, como les decía, ya el hombre era consciente que la fuente principal era el sol, ya era consciente que el sol estaba, digamos, en otro plano, no hablándolo como un plano dimensional ni nada de eso, sino me refiero a hablando de una distancia mucho más allá de lo que pudiéramos tocar en lo que pensaba el ser humano en ese momento. Entonces, ¿cómo hacía esa luz para viajar desde esta distancia hacia nosotros? Y más cuando el ser humano comprendió que las estrellas eran objetos que estaban muchísimo más lejanos, entonces, ¿cómo hacía la luz para viajar hasta acá? Entonces, siguió avanzando el tiempo, siguió avanzando la exploración de la naturaleza y incluso ya finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los científicos empezaron a plantear la necesidad de un medio que bautizaron el éter. ¿Sí? Como para explicar que a través del éter era que esas ondas viajaban. Después ya vino la teoría electromagnética con las leyes de Maxwell, entonces él ya describió que la luz, viéndose todavía como una onda, en realidad era una onda electromagnética y que no era necesario ningún medio, ya que esa onda tenía una componente, por eso su nombre electromagnética, tenía una componente de campo eléctrico y un campo magnético, y pues la interacción de esos campos, que son perpendiculares entre sí, es que la onda se sostenía sobre sí mismo y podía viajar. Incluso él hasta ya pudo estimar de manera muy aproximada cuál sería la velocidad de esa onda. ¿Sí? Y listo, se estaba aceptando que esa luz era como una onda desde estos experimentos de Newton, luego la teoría del electromagnetismo, pero luego también empezó, digamos, ya acercándonos a otros fenómenos físicos, que si bien tenían un comportamiento de onda como el de la doble rendija, pero también bajo ciertas características estos experimentos físicos mostraban como si la luz fueran partículas. Entonces también llegó otro grupo que empezó a decir, no, es que la luz también son partículas. ¿Sí? Entonces empezó como esa batalla de, bueno, ¿cómo yo puedo explicar que la luz en una partícula? Pues como todo en la ciencia, para yo poder explicar algo es porque primero tiene un planteamiento, pues se genera una hipótesis, esta hipótesis tiene que tener un argumento sólido teórico, ¿sí? El lenguaje de la ciencia es las matemáticas, entonces usaban matemáticas para poder sustentar que eso era una partícula, pero asimismo también está la contrapuesta que también había otros que podían sustentar muy bien teórica y matemáticamente que era una onda. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo descartamos cuál de los dos tiene razón? Con la experimentación, pero resulta que hay experimentos que muestran que la luz se puede comportar como una onda y hay otros experimentos que muestran que se puede comportar como una partícula. Y es aquí como llegamos a un estado en la que puede estar la luz que no es solamente una onda, no es solamente una partícula, sino que tiene esa naturaleza de dualidad. Es una dualidad onda-partícula. ¿Sí? Por allá un científico que era apellido de Broglie, si lo pronuncio bien, no hablo francés, él fue uno de los primeros que pudo justificar matemáticamente esa dualidad onda-partícula de la luz. ¿Y qué experimentos, digamos, para hablarlo así, que tengamos presentes en nuestra naturaleza, demuestran que la luz es una onda
y otros experimentos que demuestran que la luz es una partícula. Por ejemplo, en nuestro día a día, este experimento que alguna vez ejecutó Isaac Newton y que también se volvió ícono de una banda, de un álbum de Pink Floyd, quien lo conocen, esto muestra ese comportamiento de ondas, ¿cierto? La difracción de la luz, la separación de la luz, o el experimento de la doble rendija que les mostraba. El efecto que cuando una onda, digamos si cogemos el agua y vemos esas ondas y la hacemos pasar por un, digamos yo cojo como digamos una tablita de madera y le abro dos huecos, entonces esas ondas cuando se estrellen sobre esa tabla, a través de esos huecos van a cambiar su amplitud, ¿cierto? Su frecuencia también tal vez puede cambiar y eso es lo que llamamos como una difracción de esa onda. Y cuando apuntaban un rayo de luz también a una placa con dos orificios, entonces se podía ver ese comportamiento, no lo podíamos ver como el agua, sino lo veíamos en una pared donde se generaban patrones de suma y cancelación de esas ondas de luz. Pero digamos, en nuestra naturaleza, ya nomás con ver el arco iris, ya estamos viendo esa naturaleza ondulatoria de la luz. Y ahora, ¿con qué experimento podemos ver ese comportamiento como una partícula de la luz? Con estos instrumentos electrónicos como el que nos está grabando ahí, una cámara, lo que tenemos en nuestros celulares, eso funciona gracias a ese comportamiento como partícula de la luz. ¿En qué sentido? Hay un fenómeno que se conoce como el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Básicamente, todos los sensores de una cámara funcionan bajo ese principio físico del efecto fotoeléctrico. Cuando llegan los fotones, viendo los fotones como partículas de luz y llegan a ese sensor, a esos sensores que tienen esa cámara, eso produce una excitación que genera unas corrientes eléctricas. Estamos convirtiendo esa señal de fotón de luz a unas señales eléctricas. Esto es un fenómeno que se había detectado antes de 1920, no había podido explicarse cómo era posible que llegara la luz y me generara corriente eléctrica, qué podía estar pasando y a qué equivalía, o sea, qué tanta corriente me podía generar, dependiendo pues de la energía que pudiera llegar en ese fotón. Y fue hasta Albert Einstein que él pudo dar una explicación y de hecho el premio Nobel que obtuvo Einstein no fue por la relatividad general, sino fue por dar una explicación a ese efecto fotoeléctrico. Y él lo que hizo, ese fue el argumento. Eso es posible porque la luz tiene un comportamiento como partícula. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues él se fue más hacia el bando de defender la luz como una partícula. Pero digamos que esos dos experimentos son como las experiencias más cercanas que podemos ver ese comportamiento dual de la luz, como onda y como partícula. ¿Listo? ¿Qué fenómenos podemos ver en la luz ya viéndola como una onda? Digamos que aquí en adelante y muchas veces en la astronomía para cierta cantidad de energía nos conviene tratar la luz como una onda, ¿sí? Cuando son muy altas energías, que ahorita ya les muestro en qué casos, conviene tratar la luz como una partícula. Entonces, cuando tratamos la luz como una onda, entonces les hablaba, en ese comportamiento ondulatorio, entonces tenemos fenómenos como el que se trata acá, este de refracción y este fenómeno de reflexión. El de reflexión, pues aquí en el experimento natural que vemos, un palo sobre una superficie de agua cuya luz se refleja sobre el agua, pero los rayos de luz que sí atraviesan ese medio acuático, desde nuestra visión externa a este medio donde está surgiendo ese fenómeno, esos rayos de luz se desvían. De hecho, este fenómeno de refracción es lo que causa esa dispersión de la luz en diferentes colores dentro de un prisma. ¿Y por qué les hablo de esos dos fenómenos que son como muy naturales? Nosotros desde pequeños pues ya los identificamos, hemos visto muchos esos efectos cuando nos compraban un vasito de agua o jugo y metíamos algo que fuera transparente, metíamos en la época que se usaban mucho los pitillos o un lápiz o demás, que veíamos cómo el lápiz se desviaba. Entonces ya eran fenómenos que desde pequeñitos ya estábamos experimentando. Es porque base a estos dos fenómenos es que la astronomía hasta hoy en día sigue sacándole jugo para, como detectives, empezar a extraer esa información que nos entrega la luz, ¿sí? Basándose en esos fenómenos. El de reflexión incluso ya lo hemos aplicado en instrumentos de observación astronómica como lo son los telescopios. Incluso los dos, no, perdón, acá estamos mostrando es un telescopio de lentes, el fenómeno de refracción de la luz, desviar los rayos de luz, pero también los telescopios que son los que Cúmulo ha usado mucho en las actividades de divulgación, que son telescopios reflectivos.
Entonces ahí estamos viendo la aplicación de estos dos fenómenos de la luz en dos instrumentos ópticos que nos sirven para estudiar precisamente la luz misma. Entonces llegamos a esta imagen que yo creo que en la mayoría, si no en todas las charlas de astronomía que ustedes han asistido, siempre en alguna parte va a llegar alguien a mostrarles una diapositiva así, del espectro de la luz, ¿sí? Porque nosotros, pues, luz lo interpretamos como lo que vemos, ¿sí? Y muchas veces uno se apoya en esa imagen simplemente para dar el contexto de decir lo que podemos ver, lo que nuestro ojo puede ver, es solo un pequeño fragmento de toda la luz que en realidad existe en el universo, de todos los objetos, de toda la materia, que hablándolo de materia bariónica, sí, acá digamos no vamos a hablar de lo que es la materia oscura, eso es todavía un campo que sigue siendo oscuro, por eso no lo conocemos, pero hablando como de esa materia bariónica, que sería la materia no oscura, y la materia no antimateria, eh, ella de cierta manera toda la información y toda la energía la emite en todo ese espectro de frecuencias. Entonces, todo ese espectro de frecuencias es el rango, tanto de frecuencias o de longitudes de onda, como lo queramos ver, en que nos llega esa luz a nosotros. Pero nuestros ojos, pues, por cuestiones evolutivas, solamente fue adaptado para ver específicamente en ese rango de luz. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué nuestro ojo humano solamente puede ver aquí? ¿Por qué no pudo ver un poquito más acá en el infrarrojo? ¿Por qué no pudo superar el azul y ver un poco más hacia el ultravioleta? Incluso en la naturaleza misma sí tenemos otros animales que sí es comprobado por el estudio de sus ojos, de la anatomía de su ojo, que se sabe que ellos sí pueden ver en otros rangos, pero ¿por qué nuestro ojo humano justo se limitó ahí? Y para tener también un contexto, digamos, del tamaño, de cuando uno habla, bueno, el espectro, uno habla del espectro, entonces el rango de frecuencias, el rango de ondas. Entonces, para tener una escala de los diferentes tamaños de onda que tenemos, pues me gusta este gráfico porque nos da un contexto, digamos, desde las altas frecuencias, muy altas frecuencias que se encuentran en lo que llamamos rayos gamma, el tamaño de esa longitud de onda que viene a ser de la escala del núcleo atómico, hasta las ondas de radio, que hablamos de ondas de metros, que ya son de la escala de edificios. Pero entre toda esa escala, lo mismo, el visible, mire, lo que podemos ver con nuestros ojos solamente se limita a longitudes de ondas que son más o menos de la escala de unas bacterias. ¿Sí? Pero entonces lo mismo, ¿por qué nuestros ojos se limitaron a eso? ¿Por qué no podemos ver otro rango, ni siquiera un poquito más allá ni un poquito más acá? Entonces, la razón principal de eso es, bueno, el primer objeto que nosotros tenemos para contemplar esa luz, lo que yo les hablaba desde el inicio de la humanidad, que nos dejamos atrapar por las estrellas y demás, pues nuestro instrumento natural son nuestros ojos, ¿cierto? Y nuestros ojos, haciendo como un análogo con los instrumentos con los que ahora observamos las cámaras, pues esos ojos se componen de ciertos sensores, y unos sensores que se llaman, tenemos conos y bastones. Los bastones evolucionaron y están diseñados de manera natural para ver las gamas de grises y blanco y negro, ¿sí? Y la gama de grises. Y los conos son los que se adaptaron para poder ver colores. Específicamente ellos se enfocan en ver el azul, el rojo y el verde. Y en la combinación digamos, de la señal de esos tres, veámoslos como unos sensores RGB. ¿Sí? Entonces, la combinación de la señal de esos tres sensores hacen que nuestro cerebro pueda ver esa gama de colores. Pero para que ellos se adaptaran a visualizar esa gama de colores, esas frecuencias en específicas, pues dependieron mucho del entorno en que iban evolucionando esos ojos, ¿sí? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la época digamos, a la teoría de la evolución natural, expuesta por Darwin en su momento, en donde nos comenta que antes de que nosotros fuéramos el Homo sapiens, antes del Homo erectus, los homínidos, de ahí para atrás los mamíferos, y nos remontamos muy atrás en el pasado a nuestro antepasado común que vendría a ser un ser en el agua. Por supuesto que cuando ellos desarrollaron esos ojos tuvieron que adaptarse para ver en esos medios, ¿cierto? En el medio acuático, ¿sí? Y en el medio acuático esos ojos pues no iban a recibir la luz como la estamos recibiendo hoy en día en la superficie.
Y bueno, y lo que estoy hablando, esos procesos, como lo tenemos claro, son procesos que tomaron muchos millones y millones de años, ¿cierto? Eso no ocurrió muy en inmediato, sino son tiempos son espacios de tiempo muy largos. Entonces, esos ojos fueron adaptándose a esos medios. Ya cuando ese primer anfibio salió a la Tierra y comenzó ese proceso evolutivo de millones de años de volver a desarrollar patas, caminar, tuvo que empezar a adaptarse entonces a la luz que le llegaba naturalmente fuera de ese entorno del agua. ¿Y cuál era esa fuente de luz natural que siempre habíamos tenido desde el inicio del planeta Tierra? La luz del sol, ¿sí? Entonces, ese ojo tuvo que adaptarse para ver en la luz que emitía ese cuerpo celeste, esa estrella que es nuestra fuente principal de luz. Y resulta que cuando se analiza, digamos, el sol sabemos que emite luz blanca y que la luz blanca es la suma de todos los colores. Eso como lo sabemos con la foto que les mostraba, el experimento de dispersión de apuntar un rayo de luz blanca sobre un prisma. Si cogemos un prisma y miramos el sol a través de un prisma y reflejamos esa reflexión, vamos a tener esa gama de colores. Entonces, ahí ya vemos, listo, el sol emite esa luz blanca. Pero esa luz blanca, ¿en qué cantidad la emite? Entonces, si nos centramos solo entonces recordemos esa gráfica del espectro electromagnético, ¿sí? Entonces, esa franjita del visible, que es lo que vemos. Entonces, si nuestros ojos se adaptaron a ver en esa franja, quiere decir que el sol, entre toda la luz posible que él pueda emitir en radio, en microondas o en el infrarrojo y demás, su pico de emisión tendría que estar ahí, en ese espacio. Esa luz blanca estaría en ese espacio. Entonces nuestros ojos en ese proceso evolutivo se adaptaron a observar en ese espacio de luz. Y lo que les digo, esos son procesos, incluso los ojos que pudieron haber tenido ese primer animalito que salió, luego ese primer mamífero, luego ese primer homínido, los primeros miquitos, por decirlos así, tal vez esos ojos no veían en el rango que nosotros estamos viendo hoy en día. Incluso puede que los ojos que nosotros actualmente tenemos no estén en su fase final evolutiva. ¿Sí? Nosotros como seres humanos, o bueno, como seres que caminan erguidos y con una capacidad cerebral grande, sobre la Tierra llevamos apenas como 140, 200.000 años, ¿sí? Contándolo, digamos, desde el Paleolítico, desde por allá que es cuando se registra que hubo el primer homínido con una capacidad cerebral grande. Entonces, apenas llevamos 200.000 años como seres pensantes, por decirlo así, sobre el planeta. Y les estoy hablando que estos procesos son de millones y millones de años, entonces pues es seguro que estos ojos que tenemos no es la fase final. Pero debido a que se fueron adaptando durante todo ese proceso a esa luz solar, entonces ellos también se adaptaron para ver mejor en ciertas frecuencias, que serían esas frecuencias que se muestran acá. Acá se están visualizando en una unidad que se llama Armstrong. Aquí hago la aclaración de cuánto equivale ese Armstrong. Entonces, como les decía, el tamaño de las longitudes de onda de la luz que podemos ver están en la escala de las bacterias. Y miren que si ustedes miran, esta gráfica lo que muestra es en qué longitud de onda nuestro ojo se adaptó mejor, o sea, es más óptimo. Miremos los ojos como un sensor. Entonces, un sensor siempre tiene un rango como de detección, de medición, pero hay un espacio donde ese sensor funciona muy bien, ¿sí? Y donde funciona muy bien eso son en estas frecuencias, entre 5500 y 6000. Y eso corresponde más o menos entre el verde y el amarillo. Entonces ahí viene otra pregunta. Listo, ahora entendemos por qué vemos solo en esa ranga visible. Es por el sol, porque el sol emite luz principalmente en esas frecuencias. Entonces nuestros ojos evolucionaron para ver esa luz. Por eso es que se limitó solo a ver la luz visible. Pero ahora, ¿por qué específicamente entre el verde y el amarillo? ¿Sí? ¿Qué causa entonces en esa luz para que sea como la luz en que mejor va a trabajar este sensor natural que tenemos? Y antes de responder eso, acá nombro un poco de los principales defectos que muchos sufrimos. Ya es muy pocas las personas que yo conozco que o sea, no usan gafas para nada y tienen una visión perfecta. La mayoría o sufrimos miopía o sufrimos hipermetropía, ¿sí? Entonces, acá pues esos son una de las defectos. Como les decía, pues estos ojos
digamos, yo me acuerdo una vez en un capítulo de Cosmos, en la segunda temporada, no la de Carl Sagan, sino la primera que hizo Neil deGrasse Tyson, él hacía una explicación interesante de por qué, digamos, en nuestros ojos tenemos un componente que se llama líquido acuoso. Y es precisamente eso, porque nuestros antepasados pues eran en el agua. Fueron ojos que tomaron muchísimos años, millones de años, en adaptarse en ver perfectamente bajo el agua. Y de repente este animalito salió. Entonces ese ojo tenía que compensar esa falta de agua, por decirlo así. Y es así como naturalmente se desarrolló ese líquido acuoso que tenemos en el ojo, como para de manera natural empezar a corregir esa, porque claro, el agua era un medio donde ya se había acostumbrado a ver el ojo en Full HD, en 4K, le quitamos ese medio, entonces él tiene que compensar ese medio. Entonces, esa es una de las razones que él explicaba ahí de por qué es el líquido acuoso que tenemos en los ojitos, para compensar eso. Y como les decía, es casi seguro que este ojo va a seguir evolutivamente hablando en una escala muy grande de tiempo, adaptándose más a estar afuera. Y pues este paralelo quiero que lo tengan en cuenta porque cuando nosotros empezamos a construir otros instrumentos artificiales para poder ver esa luz, muchas veces se heredaron ciertos defectos ópticos. Entonces, volviendo al tema de la luz y por qué nuestros ojos ven mejor en verde y en amarillo. Pero antes de eso, les quería comentar, pues hablábamos de nuestros ojos como el principal instrumento que nosotros tuvimos para estudiar la luz. Sin embargo, al alcance de nosotros, para poder observar esos objetos más difusos, más lejanos, pues empezaron a generar otros instrumentos para poder hacer observación óptica. Uno de ellos son, por ejemplo, inicialmente los binoculares, ¿sí? Digamos, a mí hay muchas cosas que, hablando ya de lo que podemos observar en el cielo, que se ven mucho mejor con unos binoculares. Muchas veces las personas se acercan a uno, es que le quiero comprar un telescopio a mi sobrino, o una tía quiere comprar un telescopio, o qué telescopio compro. Y normalmente lo que yo les digo es, antes de comprar un telescopio, siempre cómprense unos binoculares, ¿sí? Porque para poder usar un telescopio se necesita cierto conocimiento del cielo para poder sacarle ese provecho. Y si uno no le saca el provecho, se desilusiona el telescopio y el telescopio termina siendo un adorno muy bonito en la sala de la casa, o de colgar ropa, o de otro, menos para lo que fue diseñado. Entonces, acá solamente para nombrarles, ¿con qué podemos observar esa luz que viene del cielo? Entonces, a la mano de nosotros tenemos eh, los binoculares. Por supuesto, también tenemos los telescopios, donde acá se comenta un poco lo que fue la historia del telescopio y por qué es importante nombrar el telescopio, porque en ese estudio de la luz, un gran avance que tuvo la astronomía fue cuando por allá en 1609 el señor Galileo Galilei, él ya teniendo en sus manos un telescopio y movido por esa curiosidad que nos mueve a nosotros como humanos, le dio por apuntar hacia el cielo y pues descubrió otras cositas que él podía observar, entre ellas poder observar las lunas de Júpiter, poder comprobar y poderle mostrar a quienes lo acompañan, a sus contemporáneos, que habían otros objetos celestes que giraban alrededor de otros objetos celestes, no como se creía ahí que la Tierra era el centro y que todo giraba alrededor de la Tierra, sino fue una manera de mostrar, mire que también hay otras cosas que giran alrededor de otras cosas. Allá en el cielo pudo observar los anillos de Saturno, pudo observar manchas solares, ¿sí? Y todo eso que fue observando eso, la luz. En ese momento él todavía no entendía, por ejemplo, eso de las manchas solares. ¿Qué son esas manchas solares? Él solamente registró, ahí hay un tema de, hay unas manchitas que yo veo. ¿Cómo podría ver las manchas solares? ¿Estar directo al sol o...? Bueno, hay un mito, muchos dicen de que él cogió y miró así y que por eso se quedó ciego con el tiempo. Lo más probable es que eso no haya sido así, pues él era muy genio, ¿no? O sea, el hombre era muy adelantado para su época, pues era muy evidente que como que fuera como inter semejante tontada. Entonces, muy probablemente él sí usó un filtro. ¿Sí? Porque sí, en muchos libros hablan de que no, Galileo se puso a mirar hacia el sol hasta que se quedó ciego. Pues uno dice, no, pues un tipo tan teso, no creo que haya ahí la primera vez, ay, me gustó, sigamos viendo. No, no creo que haya sido así. Por supuesto, él tuvo que haber usado un
un filtro para poder observar el sol. Y pues fue uno de los primeros que se tiene registro ¿registro en qué sentido? Que él sí hizo sus dibujitos de manchas solares. No fue el primero, porque sí hay escritos, digamos, desde China, donde allá otras personas sí en su momento registraron la presencia de manchas solares, ¿sí? Pero digamos que él es famoso es porque de él sí se conservaron registros y escritos. Todo lo registraba. Él hizo dibujitos de las lunas que viven de Júpiter y pues los anillos de Saturno que pues por la resolución que tenían estos instrumentos él lo vio como orejitas. Entonces la descripción de él es que era como un planeta con orejas, ¿sí? Porque hasta ahí le alcanzaba la resolución. Pero fue eso, fue observando la luz. ¿Y la luz cuál? La luz visible que emitían esos objetos para poder determinar eso. Con el tiempo pues hubo mejoras a estos instrumentos ópticos, entonces ahí es donde vemos esa aplicación que les comentaba, esos fenómenos de refracción y reflexión de la luz, ¿sí? Donde eso pues divide los telescopios en dos diseños. Los refractores son los que tienen lentes y por ese principio de desviar los rayos de luz van aumentando la imagen que podamos recibir desde la entrada del telescopio hasta la salida en el ocular, ¿sí? Entonces, a través de un juego de lentes y ir desviando esos rayos de luz es que voy obteniendo esos aumentos. Y pues eso también depende de otras características técnicas que pues no se profundizan aquí. Eso ya sería otro, si uno hablara específicamente de telescopios, como la longitud focal o la apertura del telescopio. El hecho es que acá se queden con la idea de que hay un diseño que usa el fenómeno de refracción de la luz para poder visualizar. Y un ejemplo de esos telescopios es como el que tenemos aquí en toda la entrada del edificio, que si ustedes ven ahí hay un telescopio refractor supremamente grande, ¿sí? Entonces, ahí ese ejemplo también sirve para comparar, digamos, la mejora tecnológica cuando ya se desarrolló el telescopio reflector. Uno de los primeros reconocidos en construir un telescopio reflector fue el mismo Isaac Newton, y por eso tenemos esos telescopios que llamamos de tipo newtoniano, donde su componente principal son espejos. Entonces son telescopios reflectores. Y esos telescopios reflectores pueden tener la misma potencia o capacidad de observación de un telescopio refractor, pero en un tamaño mucho menor. Entonces, por eso estos telescopios que vemos, como el que está en la cúpula, como el MIR que está aquí en la entrada de la cúpula, el blanco, o estos naranjas son pues pequeños, son compactos, y tienen incluso mucha mejor resolución y mucha mejor, digamos, eso se llama como la capacidad de observación, midiendo hasta qué magnitud yo puedo observar, magnitud hablándose como brillo, ahorita les hablo de eso. Puedo ver en un instrumento muy pequeño y que supera incluso al telescopio este grande largo que tenemos ahí. Entonces, es usando esos dos fenómenos que se pudo desarrollar estas dos tecnologías, digamos, de instrumentos ópticos en telescopios para poder ver y estudiar la luz, no ahora solo de lo que podemos ver a simple vista, ahora con esto podemos ver y estudiar la luz de objetos más distantes, de objetos que no podemos ver a simple vista. Y lo que les hablaba de cuando les decía de nuestros ojos pues tienen unos defectos ópticos, es porque también por la naturaleza propia de los lentes, si se habla de un telescopio refractor, o de los espejos, si se habla de un telescopio reflector, pues también tenemos ciertas enfermedades, por decir, ópticas en los telescopios. Una de ellas pues es la aberración cromática, otra es la aberración esférica. Entonces la aberración cromática, digamos, cuando llega la luz, entra ese lente, entonces, como hablamos, el fenómeno de refracción es que el lente va a desviar los rayos de luz, pero los desvía a diferentes ángulos. Estos rayos no convergen en un solo punto, en un foco. Entonces eso genera que también, desde cuando nosotros vemos con un telescopio que tiene este fenómeno, vamos a ver como los colores un poquito corridos, ¿sí? Si bien la velocidad de la luz pues es una constante, ¿sí? Una constante que es un principio, digamos, de lo que conocemos hoy en día en la física y no se puede violar, nada puede viajar más allá de la velocidad de la luz, pero yo sí puedo, por decirlo así, a grosso modo, volverla un poquito más lenta. O sea, cuando la luz atraviesa ciertos medios, puede que esa velocidad sea un poquito más lenta, ¿sí? Mientras atraviesa esos medios. No sé si me va a explicar. Eso pasa en estos lentes, por ejemplo, cuando una frecuencia o un color, hablándolo así,
llega primero al punto de foco que otro. ¿Sí? Obviamente eso es, no es que sea una diferencia muy notable, incluso por instrumentos muy precisos, pero también eso hace que exista esa desviación en que no coincidan los puntos de foco cuando llegan los diferentes colores. Y hablando ahora de espejos, entonces también están esos otros fenómenos cuando la luz que llega y se refleja, pues es reflejada también en diferentes ángulos y esos ángulos no coinciden en llegar a un mismo punto de foco. Entonces también se producen estos fenómenos como el que hablábamos, digamos, cuando yo les hablaba de hipermetropía y miopía. ¿Se recuerdan ahí? Básicamente es que el ojo también tiene un punto de foco, es como ese sensor. Entonces llega la luz, atraviesa ese líquido acuoso, a través de ese líquido esos rayos de luz sufren una desviación y la idea es que esos rayos converjan en un punto único que sería ese sensor que está en el fondo del globo ocular. Y si no convergen en ese punto, convergen o más allá o más acá de ese sensorcito que tenemos ahí detrás, es lo que llamamos miopía o hipermetropía. Entonces, si ustedes miran, no es exactamente el mismo fenómeno, hablándolo técnicamente, pero se basa en el mismo principio. Son puntos de foco que al atravesar ese medio por el que está llegando la luz que estamos usando para amplificar esa imagen, pues esos puntos de foco no están llegando, no están convergiendo a un punto de foco único que es hacia donde queremos. ¿Y cómo se ve, digamos, como en la práctica? Por ejemplo, aquí vemos el efecto de aberración cromática o coma, también es cuando se forma la imagen, digamos, cuando yo tengo, de hecho acá se mostraba esa imagen, esto es lo que produce la coma. ¿Sí? Que acá los rayos de luz no llegan, no convergen al mismo punto de foco. Acá los rayos de luz son desviados, pero también sus puntos de foco en las diferentes longitudes de onda también no coinciden en otro plano. ¿Sí? Entonces se genera como esta deformación de la imagen, se forma como esa coma. Y eso lo vemos así. Digamos, cuando yo les decía la aberración cromática, de que los colores no llegan al mismo punto, pues que vamos a ver como si los colores estuvieran desplazados entre ellos. Entonces no me forman una imagen definida. Y la aberración esférica, lo que veíamos en los espejos, cuando después de reflejar los rayos de luz no convergen en un mismo punto. De hecho, esto fue algo muy famoso en su momento porque estas fotos que están acá son del telescopio Hubble. Cuando el telescopio Hubble fue lanzado, 1992, ¿cierto? 90. Y todos esperando las primeras fotos y todos emocionados y llega y entrega esto. Entonces imagínense la tristeza, la tristición de los científicos que están esperando, pues ya ellos teniendo relativamente severas imágenes con los telescopios terrestres y dijeron, bueno, tenemos que lanzar un telescopio al espacio porque pues uno de los componentes que nos daña un poquito las imágenes es la atmósfera terrestre. Entonces lancemos un telescopio al espacio, que allá nos quitamos el problema y llega esto. ¿Sí? Entonces, pues precisamente pues el telescopio Hubble, hablando de esa tecnología que les hablaba, ese diseño de telescopios reflectores, pues vea que eso también a una mayor escala se empezó a desarrollar en instrumentos que ahora están en el espacio. El telescopio Hubble es un telescopio reflector. El James Webb también es un telescopio reflector. Entonces, resultó que el Hubble llegó con ese efecto de aberración esférica y por eso mostraba esto así. Afortunadamente, pues obviamente a costa de una gran inversión de dinero de nuevo, pues el telescopio estaba aquí nomás en órbita, a diferencia del James Webb. El James Webb pues sí está por allá en un punto que si el James Webb hubiera llegado con esto, a llorar porque no se puede arreglar. El Hubble sí estaba al alcance, entonces se pudo mandar una misión que le hizo una corrección al espejo y pues ya pudimos obtener esas imágenes que ya son famosas hoy en día del Hubble. ¿Listo? Volviendo a ese fenómeno entonces de refracción, entonces aquí ya vamos a empezar a ver qué es esa información que nosotros podemos obtener de la luz aprovechando estos fenómenos naturales que tenemos de ella. Tenemos, si nosotros volvemos al tema de la refracción, donde se desvían los rayos de luz y se puede descomponer en diferentes colores, esos colores, cuando yo tengo esa gama de colores, esto es lo que se conoce como un espectro. Es el espectro de la luz. Entonces, esa imagen que yo les mostraba, que les decía que todas las charlas muestran lo mismo, que les decía, el espectro electromagnético de la luz. Entonces, en el rango de luz visible, pues esto es lo que yo tendría, sería el espectro
de ese rango de luz visible, que es causada cuando tengo una fuente de luz, la paso por un medio y lo observo después de que la luz ha sido refractada. Pero resulta que, claro, lo chévere de la ciencia es que muchas veces se presenta un fenómeno y quienes somos curiosos uno dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo? Si, listo, así se ve la luz a través de un prisma. ¿Y qué pasa si la luz pasa a través de una ventana? ¿Cómo se ve? Porque ahí fue un prisma. ¿Y qué pasa si la pasó a través de otro elemento? ¿Cómo se ve ese espectro? ¿Qué pasa si la pasó a través de un gas? Llegó alguien y se le ocurrió a pasarlo a través de un gas. Esto fue. Entonces cogió un bombillo, puso un gas y de repente vio esto. Ahí, vea, ya no es, empezaron a aparecer esas rayitas. En muchas actividades que han hecho aquí en Cúmulo, digamos, Juliana les hablaba del cuarto oscuro. Una de las actividades bonitas que se hacen aquí en el observatorio es precisamente un ejercicio con unas lámparas, donde se calientan esas lámparas tienen un gas, entonces básicamente se está haciendo este experimento, y se muestra un espectro a través de unas gafas de refracción. Miren que ahí estamos otra vez hablando de ese fenómeno de refracción. Y a través de ese fenómeno de refracción, entonces ustedes pueden ver este fenómeno. De hecho, los que vinieron a la noche de los museos, que Andrés fue quien dirigió ese experimento allí en la cúpula, podíamos ver eso que eso llama, ¿no? Eso vende, eso tramo nuevo. ¡Ay, qué chévere! ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ese fenómeno, pero ahora la idea era, bueno, pero esto ¿por qué se presenta? ¿Qué genera que ahora falte que se presenten esas líneas negras? Pues la razón por la que se presentan estas líneas negras viene sustentada por la composición de ese gas, por los átomos que componen ese gas, ¿sí? Resulta que cuando se calienta, cuando sale de aquí esa luz, incluso acá es curioso, acá, si yo estoy hablando de refracción, estoy hablando de la luz como una onda, pero muchas veces para explicar por qué ese fenómeno, entonces se tiene que recurrir ahora al comportamiento de partícula de la luz. ¿Por qué? Porque una de las razones simples de explicar eso es que acá salen también fotones de luz. Estos fotones de luz, como yo les decía al inicio, que es la luz, energía. Entonces, estos fotones de luz tienen energía. Esa energía está cuantizada, viene por paqueticos. Resulta que tenemos el átomo. Si ustedes recuerdan, digamos, eso lo ve uno desde el colegio, que el átomo uno lo representaba como un pequeño sistema de un núcleo donde estaban los protones y los neutrones y luego unas órbitas donde estaban los electrones. Resulta que estas órbitas no están aleatoriamente, estas órbitas, digamos, están en algo que se llaman niveles de energía, ¿sí? Y esos niveles de energía también están cuantizados. Esos niveles de energía no pueden tener valores aleatorios. Tienen que ser múltiplos de un número específico. Entonces están esos niveles. Resulta que cuando llega este fotón a un átomo, y este átomo, digamos, esa energía que tenía ese fotón coincidió con la diferencia energética que tenían dos niveles de energía del átomo, el átomo puede absorber ese fotón, ¿sí? Lo quita. ¿Cómo traslado esa cantidad de energía? ¿Cómo yo puedo ver esa cantidad de energía en la luz? Digamos, hablándolo ahora de la parte ondulatoria, ¿cómo se representa? Porque uno dice, listo, si yo me la imagino como una partícula, pues me imagino un paquetico de energía ahí que tiene una cantidad. Pero si la miramos como onda, ¿cómo podría yo representar ese análogo? Y es a través de la frecuencia, ¿sí? Entonces, a ciertas frecuencias esa frecuencia equivale a una longitud de onda o una frecuencia específica. Entre mayor sea la frecuencia de la luz, quiere decir que hay más energía. Entre más larga sea la longitud de onda, quiere decir que hay menor energía. Por eso cuando miramos el espectro, quiere decir que si el azul es de mayor frecuencia, quiere decir que acá yo tengo más energía que en el rojo. El rojo es de una longitud de onda más larga, entonces tengo menos energía. Entonces, dependiendo de esos niveles energéticos, si la diferencia energética entre esos niveles del átomo son de mayor o menor energía, entonces ellos van a absorber los átomos, los fotones correspondientes a esa cantidad de energía o haciendo el paralelo al ondulatorio a esa frecuencia. Y eso es lo que estamos viendo acá. Es un gas que está absorbiendo energía en frecuencias específicas. Y esas son esas linecitas que estamos viendo ahí.
Y lo mismo, si yo ahora tengo un gas caliente y la energía, la luz que sale directamente de ese gas caliente, lo paso a través de un componente que me infracte la luz, entonces vamos a ver lo opuesto. Él va a emitir, ya no va a absorber, teníamos el análogo, ¿no? Teníamos un gas, le llegaba energía y él absorbía. En este caso, es otro proceso donde este gas es el que emite y él no va a emitir en todas las frecuencias, sino también explicado en esa diferencia energética entre los niveles de energía del átomo. Entonces, él va a emitir energía en ciertas frecuencias. ¿Cuándo absorbe y cuándo emite? Entonces, en el caso del fotón, él llegaba, el átomo lo absorbía en cierta frecuencia, entonces estaba ganando energía, ¿cierto? El átomo. Y esa energía, ¿quién la recibía? Entre los niveles de energía nosotros que tenemos electrones que están orbitando ese núcleo. Entonces esos electrones cuando ganan energía suben de nivel energético. Haciendo la analogía, cuando nos pintaban en el colegio el átomo, digamos que si tenemos el núcleo, los niveles de energía más cercanos al núcleo eran los de menor energía. ¿Sí? Digamos las órbitas más cercanas al núcleo son las de menor energía. Entre más se alejen del núcleo, son de mayor energía. ¿Sí? Entonces, cuando estos electrones, digamos un electrón que estuviera cerca al núcleo, ganaba energía porque absorbió un fotón, entonces se volvía más energético, entonces brincaba a una órbita que estuviera más lejana, o sea, quiere decir a un mayor nivel energético. Pero resulta que ese no es el estado natural del electrón. ¿Sí? Del átomo, el átomo va a volver, tiende a volver a su estado, digamos, de equilibrio, a su estado de menor gasto energético. ¿Sí? El universo busca también optimizar energía en sus diferentes manifestaciones de materia. Entonces, eventualmente esos electrones van a volver a descender a un nivel energético menor. Y como tenemos el principio de que a grosso modo lo conocemos como que la materia, por lo tanto la energía no se crea ni se destruye, sino solo se transforma. Entonces, esa energía que el electrón ganó al volver a un nivel energético menor, tiene que devolverla. Y ahí es cuando emite un fotón de nuevo. Entonces, ese es el fenómeno que estamos viendo acá. Entonces, así en resumen, si los electrones van de un nivel energético mayor a uno menor, emiten un fotón y se generan estos espectros de emisión. Y si por el contrario el electrón absorbe un fotón que está siendo emitido de una fuente caliente, entonces se produce un espectro de absorción. Y esto es muy importante porque cuando los científicos se dieron cuenta de eso, entonces ellos dijeron, listo, ¿qué pasa si yo empiezo a ver diferentes gases? Que es lo que vemos nosotros con las gafitas, ¿sí? Cuando hacen ustedes el experimento, ahí hay gas de hidrógeno, hay mercurio, hay neón, y si ustedes, digamos, muchas veces uno hace ejercicio como muy rápido, uno se pone las gafas y uno, ay, tan bonito, pero de pronto si ustedes se toman más tiempo van a ver que esas líneas no coinciden entre gases, son diferentes, cambian de posición, que eso es lo que vemos acá. Aquí estamos viendo los espectros de absorción y de emisión de tres gases diferentes, de hidrógeno, sodio y tres elementos, perdón, no gases solamente, de tres elementos químicos diferentes. Y vemos que existe una gran diferencia entre ellos. Y cuando los científicos y los astrónomos se dieron cuenta de esto, pues básicamente esto se convertiría como en la huella digital de todos los componentes químicos que se conocen. ¿Sí? Cada elemento de la tabla periódica tiene su propio espectro de emisión y su propio espectro de absorción. Y partiendo de esto, es que a través de la luz podemos conocer la composición química de algo. Si nosotros apuntamos hacia una fuente, ya sea un espectro de emisión o un espectro de absorción, identificando dónde están ubicadas esas líneas, podemos saber entonces qué componentes químicos hay allá en esa fuente. Y así es como podemos saber las estrellas, pues digamos ahí ya la primera información que podemos extraer. Los elementos pueden absorber fuera del visible. Sí, y ya lo vamos a ver. Sí, digamos acá, estos descubrimientos, pues por supuesto, como nosotros teníamos, eran nuestros ojitos adaptados a la luz visible, primero los detectamos en la luz visible. De hecho, ¿cómo se descubrió la otra luz? O sea, ¿cómo el ser humano supo que había otra luz acá? Resulta que, creo que si no estoy mal, fue William Herschel el que hizo ese experimento. Él cogió la luz, ¿cierto? La puso sobre un prisma y la luz se difractó, se formó ahí el espectro de la luz.
y él puso unos termómetros y se puso a medir. Entonces él se dio cuenta que cuando lo ponía en el azul, le medía una temperatura y así hacia el verde, el amarillo, el naranja, el rojo. Entonces cada uno marcaba una diferente temperatura. Yo les decía a ustedes que el azul era el de menor longitud de onda, ¿cierto? Por lo tanto tenía más energía. Y el rojo, el de mayor longitud. Entonces, ¿cuál creen ustedes qué color marcó mayor temperatura? ¿El azul o el rojo? El azul, ¿cierto? Si yo miro una estrella azul y una estrella amarilla, ¿cuál es más caliente? El azul. ¿Sí? Entonces, vea, ya sabemos otra cosa de la luz que podemos saber, la temperatura de la estrella. ¿Sí? Ya nos adelantamos. Entonces, con la luz también podemos saber la temperatura de las estrellas. Bueno, algunas historias, porque eso, las historias a veces van variando, esas historias así como anécdotas o relatos. Resulta que William Herschel, él se limitó fue a medir lo que él veía su espectro aquí, el azul al rojo, y él puso el termómetro. Algunos dicen que por accidente él dejó un termómetro más allá del rojo y le midió temperatura. Y él, pero si ahí ya no hay luz, pero le llamó la atención y él siguió moviendo el termómetro hacia donde ya no había luz y le seguía marcando diferentes niveles de temperatura. ¿Qué estaba descubriendo el hombre ahí? La luz infrarroja. ¿Sí? Entonces, uno dice, vea, esa fue una razón de cómo el ser humano se empezó a dar cuenta que la luz no solamente se limitaba a lo que nuestros ojitos ven, sino que va más allá, hacia otros lados. Y pues ya, digamos que ellas entendiendo la luz como una onda, entonces ellos ya se eran conscientes que cada color pues representaba luz en una frecuencia en específica. Entonces, por supuesto, digamos, cuando William Herschel vio eso, pues él dijo de ser luz que se está emitiendo en otra frecuencia y una frecuencia de una longitud de onda mucho más larga, una frecuencia menor. ¿Cómo luce el espectro del Sol? Entonces, basado en ese concepto que les mostraba del espectro de emisión, el espectro de absorción, ya con el tiempo cuando observamos un objeto como nuestra estrella, la estrella más cercana que tenemos como el Sol, entonces tenemos una imagen así muy bonita como esa. Y es analizando esta imagen en que nosotros podemos saber, digamos, la composición química del Sol. Y hay otra manera en la que yo puedo mostrar esos espectros, hay otra forma. ¿Sí? Nosotros miramos mucho eso del arco iris, del espectro de emisión, pero siempre como en ese plano el dibujito del arco iris. Pero, ¿se acuerda que quedó una pregunta pendiente? ¿Por qué los ojos se adaptaron? O sea, ven en el rango visible, pero ¿por qué funcionan mejor en el verde y en el amarillo? ¿Qué puede estar influyendo? ¿Sí? Porque el espectro de Sol me muestra todos los colores, pero ¿qué hace que en esta franja los ojitos vean mejor? ¿Qué podría diferenciar? No, digamos que ellos son sensores que te miden por igual lo que les va llegando. ¿Sí? Entonces, uno dice que... Exacto, digamos, hay una cosa que yo no estoy viendo acá. Yo acá no puedo ver qué tanta luz me emite en este color, o qué tanta luz o energía me emite en este color, o qué tanta luz o energía me emite en este color. Porque los astros no van a emitir la misma cantidad de energía en todo el espectro. ¿Sí? Dependiendo del fenómeno físico que esté ocurriendo ahí dentro de ese astro, ellos van a emitir más energía en ciertos rangos de frecuencia. Y pues eso, resulta que el Sol emite mejor, emite más energía en ese pequeño rango. Entonces, esta es la otra manera en que yo puedo ver un espectro. Ya si yo lo quiero medir por la cantidad de energía que emite con respecto a una longitud de onda. Entonces, si se dan cuenta, el Sol, si bien emite todos los colores del visible, pero emite mayor cantidad de energía en el amarillo y el verde. Y esa es la razón del por qué nuestros ojos funcionan mejor justo en esos colores. Entonces, lo que les decía, nuestros ojos evolucionaron a la mano de la fuente natural de luz que teníamos, es el Sol. Pero vemos otra particularidad en esto. Miren que acá también hay unas caídas. ¿Esas caídas a qué creen que corresponde? Basándose en lo que les había mostrado de los espectros de absorción y emisión. ¿No? Pues de ahí, digamos que de ahí yo puedo saber las composiciones, pero básicamente yo les hablaba de que en el espectro me mostraba absorción, ¿cierto? Que habían ciertas frecuencias donde absorbía. Pues cuando yo grafico esa cantidad, porque claro, yo veo ahí una absorción, pero ¿qué tanto absorbe?
qué tanta energía absorbe o qué tanta energía emite, si hubiera un espectro de emisión, que también los vamos a ver. Entonces eso se representa aquí con estas caídas, justo en esas frecuencias específicas. Quiere decir que hay fenómenos que causan que justo en esas frecuencias o en esas longitudes de onda haya una absorción de energía en el Sol, ¿sí? Por sus componentes físicas, digamos la composición química, pero también por otros fenómenos que están ocurriendo ahí, en este caso en el Sol, ¿sí? Porque también recordemos que entre el Sol y nosotros pues hay un medio, y de donde se emite esa luz, porque el Sol también se compone de capas, pues dependiendo de donde se emita esa luz, dependiendo de qué capa, pues tiene que atravesar esas otras capas, y tiene que atravesar la atmósfera del Sol, luego tiene que atravesar el medio, desde el Sol hasta acá. Entonces, en todo ese proceso, la luz también puede experimentar procesos de absorción o de atenuación. Entonces, por eso se atenúan esas líneas. Entonces, hay otra cosa que llama la atención de esa forma esa forma de onda, ¿no? Sí, que como que tiene un pico que se centró en este caso aquí, pero como que se recuesta, como que una forma muy, muy particular, como que se tiende hacia irse hacia un lado. Uy. Y la razón de eso es un concepto que se llama el cuerpo negro. El cuerpo negro es un objeto ideal, es un objeto que uno idealiza, en física se idealiza, donde básicamente es un cuerpo que yo le inyecto una cantidad de energía, digamos en este caso es representado como que ingresa a su cavidad, y este cuerpo es excelente absorbedor de energía, ¿sí? Pero eventualmente de la energía que está absorbiendo, pues esta energía va a quedar confinada en ese cuerpo, eventualmente esto se va a calentar, porque ahí está condenando energía, ¿cierto? Y si yo quiero ver esa energía ahora, ¿cómo se va a ver eh, ahora representada como calor? Pues va a tener una forma particular, ¿sí? Entonces, en la naturaleza, ¿cómo podemos, digamos, ver? Esto es ideal, ¿sí? No existe como tal un cuerpo que absorba toda la energía y no emita nada, y que ya la emisión sea por el calentamiento de sus paredes. Siempre un cuerpo en la naturaleza está emitiendo algún tipo de energía. Entonces, esto por eso les decía, es ideal, pero hay unas cosas en la naturaleza que se acercan un poquito. Entonces, por ejemplo, un horno, digamos aquí construido con rocas, si yo mirara, le midiera el espectro a ese horno, va a tener un espectro de cuerpo negro, se parece mucho, y el mismo Sol. Entonces yo les decía, mire la particularidad de ese espectro, aquí del Sol, esa forma, y si yo estoy diciendo que el Sol se comporta como un cuerpo negro, entonces quiere decir que esa curva característica se conoce así, como un espectro un espectro de cuerpo negro, de radiación de cuerpo negro. Y cuando se empezó a estudiar esa radiación de cuerpo negro, se empezaron a hacer descubrimientos de unas leyes, porque se quería identificar, bueno, ¿por qué esa parte? ¿Por qué así? ¿Por qué esa forma, esa gráfica? ¿Por qué no como una gaussiana normal? ¿O por qué esto no se inclina hacia allá? ¿Sí? ¿Por qué tiene esa forma? Y además, porque cuando se empezaron a observar, digamos aquí en la Tierra, diferentes cuerpos negros aproximados, siempre presentaban esas curvas así, siempre, siempre. Y de hecho ahí viene una historia bonita. De hecho, de aquí, de tratar de explicar este fenómeno, es que nace lo que se conoce hoy como la mecánica cuántica, ¿sí? De tratar de explicar este fenómeno, porque todos digamos, los que intentaron explicar esto antes de un personaje que se llama Max Planck, ellos pues veían, listo, tenemos energía, la luz es energía, pero esa energía, ¿qué límite tiene? ¿Qué límite tiene? No tiene límite. Y fue Planck el que introdujo, incluso él mismo dice, no fue que yo lo supiera, fue algo que se me ocurrió al machetazo. Digamos que la energía no es continua, sino que la energía es discreta, que van paquetes. Y a partir de esa explicación de él cuantizar la luz, y que él mismo dice, eso es una chambonada que yo hice, o sea, él dice, no, es que vea, este es el argumento, él dijo, eso fue una chambonada que yo metí ahí en mis ecuaciones de cuantizar la luz, y así es que él llegó a lo que conocemos como la ley de Planck. Y esa ley de Planck es la que describe eso, ¿sí? Antes de él,
se habían ya propuesto unas soluciones matemáticas que si bien o explicaban la emisión de aquí para allá, o sea, de aquí hacia frecuencias bajas o longitudes de ondas largas, o explicaban pero no explicaban con éxito acá. Digamos, de esos planteamientos teóricos explicaban esto, pero cuando llegaban aquí a un límite de energías altas, eso se iba al infinito. Entonces, pues sabemos que la energía infinita no es posible. Y lo mismo, había otra teoría que explicaba de aquí para atrás. De las altas energías las explica muy bien, pero cuando se aproximaban a longitudes de ondas largas, divergía esa gráfica. Y fue plan entonces con ese planteamiento de discretizar la luz que pudo explicar esto. Y acompañado de eso, entonces empezaron a salir una serie de leyes, empezaron a descubrirse una serie de leyes, y acá nombro una de ellas que es la ley de desplazamiento de Wien. Entonces lo que yo les decía, esa particularidad, esa forma, pero miren que ese pico, dependiendo de ciertas características, se va desplazando hacia longitudes de onda más energéticas o menos energéticas. Y se acuerdan de ese experimento de William Herschel que les contaba, que él pues detectó mayor temperatura en un color. Entonces, asimismo, pues dependiendo de dónde está ese pico, se puede calcular una temperatura. Y aquí entonces tenemos otra variable que podemos medir con la luz. Y como los astrónomos, entonces cuando ustedes ven los documentales que el Sol tiene una temperatura aproximadamente de 5600 Kelvin, es que hay otra estrella que tiene una temperatura de 10 Kelvin, 10.000 Kelvin, 10.000 Kelvin, 20.000 Kelvin. ¿Cómo logramos saber eso si nosotros no podemos enviar ningún instrumento, ningún termómetro hasta allá para medir la temperatura? A partir de este principio de la ley de Planck, conocer esas leyes y que cómo nosotros podemos obtener esto, pues con el espectro de la luz, con los diferentes fenómenos que tenemos acá, instrumentos que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, a partir de esa información de temperatura que se puede extraer, es como también se empezaron a clasificar entonces las estrellas, ¿sí? Eso es lo que ustedes cuando empiezan a buscar sobre catálogos de estrellas, ustedes van a ver estrella tal, dan el nombre dependiendo del catálogo que está, su temperatura y su tipo espectral. Entonces, eso va a ser ahí, porque hay un diagrama muy famoso que se llama el de, me cuesta pronunciar, es Hertzsprung-Russell, que es un dibujito muy bonito que explica en función de precisamente del brillo de la estrella y de la longitud de onda, cómo es ese camino evolutivo de las estrellas, ¿sí? Y quien lo organizó, o sea, estos dos científicos cuando lo organizaron, se dieron cuenta que había un patrón que formaba, o sea, como que en esa gráfica hay un caminito y casi todas las estrellas se ubicaban en alguna parte de ese caminito. Y eso fue basándose en esa clasificación espectral, que de dónde se obtienen, vea, de la luz, por lo tanto, su espectro, conociendo cómo es su forma de emisión y hallando entonces así la temperatura y su brillo, porque su brillo también es una forma de medir. Entonces, ya viéndolo como una gráfica más aterrizada, cómo se ven los espectros de las estrellas, vamos a ver siempre esta forma característica de cuerpo negro, vamos a ver estos puntos de absorción de ese espectro en diferentes longitudes de onda. Todas las estrellas donde se apunte un espectrógrafo, se espera que se obtenga una gráfica de este tipo. Es muy raro, si viéramos otra cosa, y de hecho pasó. Resulta que alguien observó unas estrellas, o sea, se creía que eran estrellas, y no se cumplió esto y, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? ¿Qué objetos serán esos? Pero entonces, de momento, para las estrellas, entonces ya sabemos que a partir de su espectro podemos conocer su temperatura y su composición. Las galaxias no solamente se componen de estrellas, también se componen de nubes de gas que se concentran, gas y polvo, y forman estos cuerpos que llamamos nebulosas, que generan estas fotografías muy, muy lindas, ¿no? Muy atractivas. Mostraron una temperatura, digamos, de la estrella que era, digamos, esa capa del Sol corresponderá. Dependiendo donde yo esté observando ese espectro, bueno, en principio hay diferentes tipos de temperatura, ¿no? Tenemos la temperatura absoluta, la temperatura superficial de la estrella, ¿sí? Y pues dependiendo del espectro donde yo esté observando esa luz, pues voy a tener una curva característica,
¿sí? De hecho, más adelante le voy a mostrar, bueno, cómo se ve el Sol si yo lo veo a diferentes longitudes de onda, porque acá hemos hablado del visible, y lo que vemos en un telescopio es viendo todo el visible, o sea, todas las longitudes de onda sumadas. Y es lo que nosotros vemos con estos telescopios que tenemos aquí cuando los sacamos. Pero ¿qué pasa si yo a ese telescopio le pongo un filtro? Que yo quiero que solamente me deje pasar la luz azul, que solamente me deje pasar la luz roja. ¿Sigo viendo lo mismo o veo otras cosas? ¿Sí? Entonces, a partir de eso es que también se empezó a descubrir. De hecho, no sé si todos han recorrido aquí el pasillo del observatorio hacia las oficinas de los profesores, que hay una foto muy bonita del Sol con fotos en diferentes filtros. Y dependiendo de ese filtro, entonces yo estoy observando diferentes capas del Sol. Y si yo analizo el espectro que se tomó en ese filtro, pues voy a tener diferentes curvas. Entonces así pues, ahí yo conociendo qué capa exactamente es la que estoy viendo el Sol, estoy pues conociendo qué temperatura hay en esa, como en esa capa, en esa superficie, ¿sí? Pero en general uno viendo el Sol como que yo lo estoy viendo sin filtros, esa temperatura es 5600, ¿sí? O sea, como si hubiera ido yo allá a medir en todo su esplendor la temperatura del Sol. Les hablaba entonces de las nebulosas, nubes de gas y polvo, nidos de estrellas. Dentro de muchas nebulosas es donde son cuna de estrellas, donde hay procesos de formación estelar. Y cuando alguien llegó y apuntó, listo, ya vimos cómo era el espectro de una estrella, ahora vemos cómo es el espectro de una nebulosa y se encontró con una cosa así. Nada parecido a ese espectro de cuerpo negro, y ya no tenemos líneas de absorción, ahora tenemos unas líneas muy fuertes de emisión. Entonces, ¿se acuerdan lo que diferenciaba el espectro de absorción al espectro de emisión, cierto? Que el espectro de absorción era que yo tenía una fuente caliente, colocaba un gas y luego analizaba ese espectro que pasaba esa luz a través de ese gas. Entonces tenía el de absorción, pero ahora tenemos un gas caliente. Ese gas, ¿por qué está siendo calentado? Como les decía, que hay procesos de formación estelar, se están formando estrellas, hay unos procesos físicos de alta energía. Entonces, esto ya hace que se produzcan esas líneas de emisión. Y esas líneas de emisión, igual como veíamos en el espectro de absorción, pues también tienen su firma, su equivalente, dependiendo del componente químico que se está analizando. Pero es que acá había una particularidad. Entonces yo les decía, aquí en la Tierra nosotros identificamos el hidrógeno. Entonces el espectro de absorción o emisión del hidrógeno. Esas líneas están ubicadas en ciertas longitudes de onda o frecuencias específicas. Entonces se espera que si yo vea el hidrógeno en el Sol, lo identifique porque esas líneas de absorción y emisión también están ubicadas en esas mismas frecuencias o longitudes de onda. Pero resulta que cuando observaron estos espectros por primera vez y quisieron medir esta línea donde está ubicada, esta línea en qué longitud de onda, no coincidía con ningún elemento que se conociera aquí en la Tierra. Y pues lo primero que se llegó a pensar es, esto está compuesto de otro componente químico que no existe aquí. Incluso lo bautizaron. Como esto es una nebulosa, lo llamaron nebulium, si no estoy mal. Dijeron, allá hay un componente químico que se llama nebulium, ¿sí? Pero resulta que no, no es nebulium, sí sigue teniendo los mismos componentes. Nosotros acá seguimos, digamos, grábense mucho, acá van a ver un patrón de esta línea fuerte aquí, que se llama H beta, y por acá hay otra línea que se llama H alfa, esta, ¿sí? Esto creo que lo tengan en cuenta porque hay otros componentes astrofísicos donde se nota mucho esas dos líneas son como las protagonistas. Luego vamos a tener otras líneas que son de neón, de oxígeno. Y cuando ustedes, digamos, quienes estén estudiando astronomía y ya lo hayan visto o quienes vayan a estudiar, van a ver que estas líneas no solamente son nombradas, digamos yo acá les decía, acá tenemos H beta y H alfa, y acá tenemos oxígeno 3, nitrógeno 2, entonces ya esos nombres del componente químico ya tienen otros nombres, tienen un apellidito. Entonces, ¿se acuerdan lo que les explicaba de por qué el átomo absorbía o emitía electrones? Porque llegaba ese fotón, él absorbía energía, entonces el electrón gana energía, iba subiendo, pero pues ese átomo, ¿cuántos niveles de energía tiene? ¿Será que si ese átomo sigue recibiendo energía, sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo sin fin? ¿Cierto que no? El átomo va a estar restringido, va a tener cierta cantidad de niveles de energía. Cuando el átomo, el electrón ganó tanta energía que ya no tiene otro nivel de energía a dónde subir,
simplemente ese electrón escapa del átomo, ¿sí? Entonces, otra manera de decirlo es como si llegara una fuente de energía muy grande, muchos fotones muy energéticos, y le arrancaran electrones a esos átomos. Y eso es lo que se conoce como un ion, ¿sí? Porque el átomo originalmente está equilibrado en carga, ¿sí? En carga positiva y negativa está equilibrado. Los electrones tienen cargas negativas y su núcleo, pues tenemos los protones que tienen carga positiva. Entonces ellos están equilibrados, hablándolo como cargas eléctricas. Pero si yo le quito electrones, pues ese átomo pierde ese balance, termina siendo un ion positivo, porque tengo más protones que electrones. Y estos electrones quedan flotando libres por el espacio que hay allá entre los átomos. Y eso es lo que llamamos un ion. Y dependiendo de la cantidad de átomos que yo le quite, de electrones que yo le quite al átomo, entonces es cuando se habla de un oxígeno 2 veces ionizado, un oxígeno 3 veces ionizado, un oxígeno 4 veces ionizado, o un neón 4 veces ionizado, es porque se le quitaron, digamos, cuando ustedes vean neón 5, o en neón normalmente se escribe el elemento atómico y un número romano. Entonces, neón 5 quiere decir que es un ion de neón 4, o sea que le arrancaron 4 electrones. O sea, llegó un proceso energético tan grande que le arrancó 4 electrones a ese átomo. Oxígeno 3 quiere decir que le quitó 2 electrones. Y eso quiere decir que si ustedes ven por ahí oxígeno 1, hidrógeno 1, quiere decir que es un elemento químico en su estado neutral, ¿sí? Entonces, H1 sería hidrógeno neutro, ¿sí? O1 sería oxígeno neutro. Que esos son como, bueno, acá no se ve muy bien, pero esos son esos nombrecitos que se ven ahí. Y ahora para explicar, bueno, por qué no coinciden esas líneas con lo que se espera ver aquí en la Tierra, es porque la luz como onda, pues también sufre un fenómeno que nosotros vemos aquí con las ondas de la Tierra, con las ondas del sonido, cuando van en movimiento, que es el efecto Doppler. ¿Y por qué se observa también en la luz? Porque resulta que las estrellas, las nebulosas, las galaxias, nosotros mismos, nada está estático en el universo, todo se está moviendo. Las distancias astronómicas son tan grandes que, digamos que como que no se percibe, digamos, nosotros vemos una constelación en el cielo y no es que en unos 10 años la veamos distinta, pero ahí esas estrellas se están moviendo a una velocidad impresionante. Si nosotros vemos esas constelaciones en unos 10.000, 20.000 años, ya no van a tener la forma como las conocemos hoy, porque esas estrellas ya se han movido y han deformado esa figura que nosotros actualmente imaginamos como constelación. Entonces, todo en el universo se está moviendo. Las nebulosas también se están moviendo, las galaxias, ¿sí? Gracias a esa detección de ese movimiento es que sabemos que el universo está en expansión y eso son unas velocidades impresionantes. Y debido a ese movimiento, pues si miramos la luz como una onda, si esa fuente se está moviendo, entonces así como pasa con el sonido, digamos, el ejemplo más cercano que tenemos es la ambulancia. Cuando la ambulancia viene hacia nosotros, que escuchamos que tiene un sonido más agudo, y cuando nos pasa, escuchamos ya un sonido de la sirena mucho más grave, que es este fenómeno. Si nosotros estamos acá y se acerca la sirena, ese sonido nos llega con una frecuencia mucho mayor, y cuando ya nos pasa la ambulancia, entonces esa frecuencia nos llega con longitudes de onda, una frecuencia menor, longitudes de onda más larga. Entonces lo mismo pasa con la luz. Si la luz se aleja de nosotros, esa fuente de luz, perdón, la luz que nos llega a esa fuente nos va a llegar a nosotros con una frecuencia más grande. Y si esa fuente de luz se acerca, entonces la vamos a ver con una frecuencia mayor. Y recordando que el rojo es frecuencias, longitudes de onda más grandes, y el azul longitudes de onda más cortas, quiere decir que si mi espectro se corre hacia el azul, tiende a irse hacia el azul, es porque ese objeto se está acercando. A nosotros, que se está acercando, digamos, actualmente, la galaxia Andrómeda. La galaxia Andrómeda actualmente está aproximadamente de 2 millones de años luz, pero ahí donde la vemos a esa distancia tan impresionante, ella se está acercando a toda miércoles hacia nosotros. Y en unos millones de años se va a fusionar eventualmente con la Vía Láctea. Pero otras galaxias más distantes, cuando vemos sus espectros, los vemos corridos. ¿Y ese corrimiento, qué se refiere a eso? Entonces acá vemos ese ejemplo. Este es el espectro de un elemento químico visto desde la Tierra, pero cuando yo veo ese espectro de un objeto en el espacio, lo veo corrido. Si se está alejando, entonces esas líneas que veo acá las voy a ver desplazadas hacia el rojo.
Por eso es que se habla, eso es lo que significa, es que ese espectro está corrido hacia el rojo, porque se desplazaron esas frecuencias que yo esperaría ver hacia el rojo. Y esa es la explicación de por qué cuando se observaron esos espectros de esas nebulosas se veía como que no coincidían con lo que veíamos en la Tierra. Es porque eso se está desplazando, se están moviendo, se están alejando o eventualmente se están acercando también, ¿sí? Dependiendo de qué objeto yo esté. Y este concepto de redshift viene a ser como una traducción de corrimiento al rojo, ¿sí? Ese desplazamiento al rojo, creo que es la traducción más literal de la palabra redshift. ¿Qué información entonces nos está dando ahí? Por ejemplo, si yo miro una estrella y esa estrella tiene un movimiento propio, entonces cuando la estrella se está alejando, yo voy a recibir ese espectro corrido hacia el rojo. Y cuando la estrella se esté acercando a nosotros, voy a ver ese espectro corrido hacia el azul. Con ese corrimiento yo puedo calcular la velocidad con la que se está moviendo ese objeto. Entonces miren que con la luz ya les he hablado de qué cosas podemos dar de la luz. Uno fue los componentes químicos de ese objeto, digamos de las estrellas. Otro fue la temperatura. Y además de eso, la luz también nos está dando entonces información de la velocidad con la que se mueve ese objeto. Entonces sigue que todo es con la luz. Y ese concepto de redshift también se aplica, por ejemplo, cuando nosotros observamos galaxias muy distantes, por ejemplo, esta galaxia se volvió famosa, esta galaxia GNZ11. Esta fue una fotografía tomada con el telescopio Hubble y es la galaxia más distante que el Hubble ha podido observar. Y esas distancias son tan grandes que ya no se miden en años luz, ni siquiera en parsecs, que es la unidad, digamos, como que le siguen en magnitud a esas distancias, sino ya se habla en términos de redshift. Ustedes van a empezar a ver en documentales eso que hablan, una galaxia que está en redshift 2. Esas galaxias están en redshift 1. ¿Y eso qué quiere decir? Ese redshift ya se vuelve un indicador matemático que me dice qué tanto está desplazada hacia el rojo y por lo tanto, qué tan lejos está de nosotros. En el caso de esta galaxia, su nombre Z11 indica que está un redshift 11. Para que nosotros tengamos una idea, redshift 11 es más o menos que esa galaxia está a 13.4 billones de años luz. Si el universo tiene aproximadamente 14.8, entonces quiere decir que esa galaxia se formó apenas 400 millones de años después de que se formó el universo. Es una galaxia muy temprana y la vemos muy como rojiza, precisamente por eso, porque es muy lejana y también porque uno de los descubrimientos que se ha constatado es que el universo, además de su expansión, los objetos que están más distantes se están alejando cada vez más rápido de nosotros. Entonces, además de eso, ese corrimiento allá se va a expresar mucho más, se va a acentuar más que los objetos que están más cercanos a nosotros. Entonces, esa es otra información. Entonces, eso es lo que ustedes van a encontrar. Esas distancias, digamos así, de esa distancia, esas son distancias aproximadas. Muchas veces uno lee y uno dice, esta galaxia está redshift 1, esta galaxia está redshift 2. Los que trabajan con cosmología y eso, pues ellos ya tienen claro que son distancias supremamente enormes, ¿sí? Digamos, el trabajo de investigación que yo hice en la maestría, yo solamente me centré en galaxias que no superaron un redshift de 1.8. ¿Sí? Y eso es lo que llamamos como un universo local, pero aún así, esas son galaxias que están a miles de millones de años luz. Y eso llamamos universo local. Entonces, imagínense esas de Redshift 2, Redshift 3. ¿Y de qué depende mucho esa distancia, ese equivalente? De otros modelos cosmológicos, porque pues el espacio-tiempo, hay modelos que lo podemos interpretar como que es plano. Entonces, yo puedo mirar directamente una distancia como en línea recta, pero pues por la presencia de materia y de masa y energía, pues por Einstein sabemos que ese enmallado hipotético que usamos para representar el espacio-tiempo se va deformando. Entonces ahí viene la pregunta, ¿el universo es plano, es curvo? Y si es curvo cóncavo o es convexo. Entonces dependiendo del modelo cosmológico que se use, digamos como que esa topología del universo va a tener diferentes formas y dependiendo de esa topología, pues va a ser esa distancia la que se calcule. Pero lo que quiero que se queden con la idea, cuando ya una galaxia le hablen de redshift, es que está muy, muy lejos. ¿Sí? Ya las galaxias que le dicen está a tantos años luz, millones de años luz, es porque están allí nomás.
hablándolo en esas escalas. Entonces, otra información que podemos obtener de la luz es eso, las distancias y los desplazamientos y las velocidades con que se está moviendo. Si las galaxias se componen de estrellas y nebulosas, ¿yo qué esperaría ver a la hora de ver un espectro de una galaxia? Lo que esperaría ver es la suma de todos los espectros de las estrellas, que acuérdense que las estrellas son como cuerpos negros, como curvitas, y de nebulosas, que las nebulosas se caracterizan por tener como un continuo y de ahí salen unas líneas de emisión muy fuertes. Entonces espera que la galaxia entonces tenga un espectro de esta manera. ¿Sí? Esta sería la suma de muchos componentes de espectros de estrellas y también tenemos líneas de emisión por esas nubes de gas y polvo que componen la galaxia. Entonces, otra manera que encontramos de la luz es al observar objetos muy lejanos, conocer qué tipo de objeto es, si es una estrella, una galaxia o una nube de gas o una nebulosa. Nosotros hoy en día sabemos que, digamos, si vemos esto, ya ustedes dicen, uff, galaxia. Pero resulta que en la década de los 20 nosotros no sabíamos que esos eran galaxias, o sea, que eran objetos que están fuera de nuestra galaxia. Para nosotros el universo conocido era nuestra galaxia. Y esto se pensaba que eran como otros, de hecho lo llamaban nebulosas, no tenía ese nombre de galaxia. ¿Sí? Ustedes van a ver en artículos científicos que son producidos, digamos, en esa década que hablan de galaxias, hablan de estos espectros, pero no usan la palabra galaxia, hablan de la palabra nebulosa, porque pues aparentemente se veían como una nebulosa. Pero precisamente analizando además de su espectro ese redshift, fue que se detectó que estos objetos no estaban dentro de nuestra galaxia, sino que estaban mucho más allá, que eran objetos lejanos y que precisamente pues eran otras galaxias. Pero resulta que, miren la forma de esta galaxia, el espectro. Resulta que miraron otras galaxias y se dieron cuenta que el espectro ya iba cambiando. Entonces ya decían, uy, pero ¿por qué? O sea, ya conocemos que eso tiene estrellas, pues tiene esta forma. Conocemos que tiene nebulosas, tiene esta otra forma. Y de repente aparecen estas cosas así. Y además que cuando se ven en el, digamos, miren este es M87, no, esto sería la galaxia, este sería el centro galáctico. Y si ven esto que se ve acá como muy predominante, como este jet, ese chorro de energía. Y así se empezaron a observar diferentes objetos